ligereza, ¿sabes? Y esto es bastante delicado, ¿no? Entonces, ¿qué dice el verso 15? Retornaron ustedes hoy e hicieron lo recto en mis ojos al invitar a la liberación de cada uno a su amigo y han cortado una vid delante de mí en la casa sobre la cual mi nombre es invocado. Aparentemente, ¿no? Ustedes han vuelto, dice, pero volvieron y profanaron mi nombre y han hecho volver cada uno a su siervo y cada uno a su sierva que habían despachado libres por su propio pescuezo, por su nefesh, y los han aprehendido a ellos para que sean para ustedes siervos y siervas. Bien, que pensaban que Dios no se iba a dar cuenta. Esto es lo otro, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de Dios? ¿Qué concepto tenemos de Dios? Este concepto de pensar de que hacemos cosas y Dios no se entera, eso es un concepto idolátrico. Por eso hace un momento, cuando leíamos lo de Crónicas, dice que habían multiplicado la ofensa conforme a todas las abominaciones de los gentiles. Acuérdese que la Torá le llama abominación a los ídolos. ¿Por qué se llama abominación? Porque es una distorsión de la imagen de Dios. Cuando tú tienes una imagen distorsionada de Dios, evidentemente no te vas a dar cuenta que estás blasfemando y que estás violando sus mandamientos. Tienes una imagen sesgada de Dios. Tienes una imagen de Dios según la cual solo te sientes redarguido en algunas cosas, pero no en todas. Y esas cosas en las que no te sientes redarguido son que van minando y te vas haciendo más insensible, más terco, más obstinado, no lo quieres soltar, no quieres liberar y te estás gloriando de otra persona. Te estás gloriando, la estás oprimiendo y parece que no te das cuenta. Porque parece que como que Dios no se da cuenta de eso. Como que para esas áreas Dios no se mete. Recordemos que somos pueblo de Israel, no somos de otra parte. Esta mañana lo estudiaba con mi esposa, por ejemplo, que vamos haciendo nuestro propio ritmo, la lectura, el estudio de la parashá, y recordamos la parashá de Lech Lechá, y lo que Dios le dice a Abraham precisamente es que lo iba a hacer un goy, gadol. O sea, una persona que ya no importaría de dónde vendría, sino que iba a ir creciendo. Y que de esa misma manera iba Dios a injertar a cualquiera de las familias de la tierra. Para que fuésemos un pueblo con unas características muy particulares, únicas. Lo hemos visto en Purim y lo vimos en esta lectura. Y aprendimos varias cosas de la conducta de Abraham, ¿no? Las cosas positivas. Entonces aquí este pueblo, el pueblo de Judá, que estaba con una visión distorsionada de Dios, definitivamente no caía en cuenta que estaba encubriendo un gran delito. No se daba cuenta. Ya estaba totalmente cegado en esta parte. Y no es casualidad, creo yo que no es casualidad, que a este rey Sidkiyahu, que le sentenció Hashem, le sacaron los ojos. El rey de Babilonia, cuando ya lo capturó, le sacó los ojos. Primero mató a los hijos delante de él y una vez vio la muerte de sus propios hijos, le sacaron los ojos y se lo llevaron cautivo a Babilonia. Bien, ¿qué dice entonces? ¿Cuál es el resultado? ¿No? Vamos a volver aquí en el versículo 17. Por afirmativo, por tanto, así dijo Hashem, ustedes no han escuchado, no me han escuchado a mí, al invitar a la liberación cada uno a su hermano y cada uno a su amigo. Heme aquí entonces invitando, dale tú, ¿no? Invitando para ustedes liberación. Esto es una ironía, ¿no? Espero que se esté entendiendo, porque así dice literalmente. He aquí yo estoy invitando para ustedes liberación. ¿A qué me viene esto a la memoria para que lo entendemos? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, vamos a leerlo para que veamos que esto es un texto que tiene un lenguaje bíblico. Permítanme un segundo. Vamos a ir a Romanos 6 y ahí Pablo dice
claramente que cuando estábamos en el pecado éramos libres con relación a la justicia. ¿Vale? Vamos a recordar un segundito por aquí. Romanos capítulo 6. Vamos a leerlo. Dice, vamos a leer desde el versículo... vamos a ver. Sí. Desde el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo ley? O sea, ya no somos subordinados, sino bajo gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o la obediencia para justicia? ¿De acuerdo? Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y liberados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. ¿De acuerdo? Dice entonces el verso 20, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Fíjate tú, ¿no? Lo que está diciendo, cuando eres esclavo, no estás obligado a la justicia. Cuando eres esclavo del pecado, no te hallas, ojo, espero que se entienda. Cuando Pablo dice, erais libres acerca de la justicia, quiere decir, no tenías conciencia alguna de lo que era el deber de obedecer a Dios. No tenías conciencia, entonces eras libre, entre comillas. Eso debería ir entre comillas. Entonces, en ese mismo lenguaje, dice el profeta Jeremías, ustedes, dice Hashem, ustedes no me han escuchado a mí a la hora de invitar a la liberación de cada uno a su hermano, de proclamar. Aquí cuando dice invitar, también se puede entender proclamar. Y cada uno a su amigo. Oye, que son amigos, que son del mismo pueblo. Heme aquí entonces invitando para ustedes liberación. ¿Sabes? ¿Qué vas a liberar? Pronunciamiento de Hashem. Yo voy a liberar la espada. Voy a liberar la peste. Voy a liberar el hambre. Y pondré a ustedes el terror. Fíjate tú, esto es interesantísimo, ¿no? Porque muchas veces he dicho cómo Hashem es el que marca la diferencia. Hashem es el que hace la excepción. Estas cosas que está mencionando aquí, espada, peste, hambre, terror, esas son cosas que fluyen en este mundo por naturaleza. ¿Por qué fluye la espada, el hambre, la peste? ¿Por qué? Por el ego humano. Por el ego humano. Cuando estábamos en la cátedra de economía y estudiábamos la historia de la humanidad y todo lo demás, una de las grandes discusiones que hay en la economía, por ejemplo, es el origen de la propiedad privada. En la teoría económica se acepta que originalmente cada uno no se sentía dueño de nada. Las cosas eran en común, no había esta extremada defensa de la propiedad individual y de la propiedad privada. De hecho, ¿qué dice la Biblia? Que la tierra es de Dios. Y estaba prohibido vender la tierra a perpetuidad y extenderse de manera exagerada o sin límites por medio de Israel. No podías. Y recordemos que en ese momento histórico la tierra representaba el origen del valor, del dinero y de todo. Si no tenías tierra, vamos, no había manera de repente de poder prosperar. Todo se traducía en la tierra. Pues hoy en día pasa igual. Hoy en día tal vez no es la tierra, no se trata de una competencia de terratenientes, aunque pudiera ser que sí, pero vemos que hay una expansión ilimitada y perenne, perpetua, del capital a toda costa. Entonces de repente la humanidad empezó a pensar que, bueno, me gusta ese terreno que tienes y si no me lo das, te lo quito, ¿sabes? Así. ¿Se acuerdan un poco de lo que pasó con Jezabel? El rey Acab y Jezabel, ¿no? Fueron allí y le dijeron, oye, véndeme la viña esta. No quiso, pues lo mataron y se la quitaron. Eso es el clarísimo ejemplo de esta barbaridad. Entonces, en este mundo, ojo, en la humanidad, lo que polula, lo que está siempre circulando es la espada, la peste y el hambre y el terror.
Eso es lo que pasa, pero repito, ¿por qué pasa? Como bien lo decía el rey David, ¿por qué se estremecen los pueblos y los reyes piensan cosas vanas y todo lo demás? Porque en última esto se trata de ir en contra de Hashem. Toda esta desborde de la naturaleza humana que llega a cometer todas estas cosas es por pura insensatez y de rebeldía contra Dios. Las guerras que se dan en el mundo, ¿a qué se deben? Pues se deben a esto, nada más y nada menos. A puros egos inflados que de repente se pinchan y luego todo el mundo queda perjudicado. Pero hay espada, hambre, terror. Ya está, es lo que circula. Entonces, Israel como nación estaba libre de estas cosas porque Dios las tenía retenidas. Ojo, Dios las tenía retenidas. Todas estas cosas, ¿cómo las tenía retenidas? Por la Torá. La Torá es esta especie de casco protector, ¿sabes? De domo, me gusta la palabra, como el domo protector y no es uno que lanza balas. Era un domo protector precisamente para que este desorden no viniese a Israel. Pero resulta que en cierto modo en vano estaba Dios protegiendo al pueblo de estos abusos, de estas terrores, si resulta que el pueblo adentro estaba haciendo lo mismo que afuera. ¿Sabes? O sea, ¿cuál era la diferencia? En que lo hiciera un extranjero o que lo hicieran los israelitas, si es que estaban igual. Entonces, lo que hace Dios es decir, pues yo voy a invitar para ustedes la libertad, la liberación. Les voy a liberar la espada, la peste, el hambre y el terror. Los voy a liberarlo porque yo los tengo retenidos. Yo soy el que los tiene retenidos, pero como ustedes no han recibido el impacto cruel de eso, creen que están haciendo bien. Y eso lo dije hace también mucho tiempo, precisamente estudiando los profetas. Fíjense ustedes, el pueblo de Israel tenía el templo allí y ellos pensaban que por el templo seguir en pie era que todo estaba bien. Y hay una parte, creo que es en Ezequiel, que dice, oh, el templo del Señor, el templo del Señor. Era una forma de decir, mientras esté el templo ahí, estamos guardados. Entonces viene Dios y dice, hombre, que no sea por eso. Pues mira, te lo voy a destruir, te lo voy a quemar, te lo voy a dejar destruido hasta su cimiento para que de una vez por todas tal vez llegues a ser consciente que estás muy mal. Que no creas entonces que por tener ciertas cosas estás bien. No, para nada. Esto no podemos nosotros caer en ese tipo de engaño, ese tipo de autoconvencimiento. Tú debes saber, y si no lo tienes claro, pues ya seguramente Dios te ha enviado quien te diga y quien te hable de qué cosas tendrías que corregirte. Todos nosotros, ¿eh? Y normalmente empieza por casa. No dice la Escritura que el juicio de Dios empieza por casa, ¿cierto? En todos los sentidos, ¿eh? Porque el juicio de Dios empieza por casa, pero evidentemente, como lo estamos viendo aquí, antes de enviar un juicio, ya ha mandado muchísimas veces profetas, ya ha mandado muchísimas veces anuncios, mensajeros, y nada, no había manera, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Pues que vamos a volver un momento a Jeremías capítulo 7 para que veamos qué hacía el pueblo con los profetas y con los mensajeros de Dios. Vamos a ir un momento para que veamos que esta es la radiografía, ¿eh? La radiografía, increíble. Jeremías 7, vamos a leer ahora un segundo. A ver si esto se encuentra en Vallejú, Malvivín. Ah, no, perdón, creo que eso se encuentra en Crónicas. Sí, creo que es en Crónicas, ya les voy a confirmar, un segundo. A ver. Permítame, voy a... Ah, sí, es en Crónicas, sí. Vamos a buscar en Crónicas, segundo de Crónicas, capítulo 36, de nuevo, que estamos en el contexto. ¿Y qué dice en el verso 15 en adelante? Ellos eran mal'edim, personas que se la pasaban ofendiendo, a los mensajeros de Dios, malachei ha Elohim. Oye,
Está clarísimo, ¿no? Se la pasaban ofendiendo, burlándose, que dice, despreciaban sus palabras y les tomaban como payasos a sus profetas. Lo dice así, tajantemente, hasta que subió el calor de Hashem contra su pueblo, hasta que definitivamente no había sanidad. No había sanidad, ya todo estaba totalmente destruido. Fíjate tú. Entonces, por eso dice Hashem, volviendo a Jeremías 34, versículo 17, yo estoy liberando para ustedes la espada, la peste, el hambre y el terror. Sencillo, ¿no? Porque esto es lo que pasa afuera, se están portando como los de afuera. Entonces, ¿cuál es el sentido de estar haciendo una diferencia aquí? No tiene ningún sentido, ¿no? ¿Qué dice el verso 18? Yo pondré a los hombres que pasan mi brit, o sea, que transgreden mi brit, los que no dejaron incorporados los asuntos de la brit que cortaron delante de mí, el becerro que cortaron en dos partes y pasaron entre las mitades, a todos los jefes de Judá y los generales o jefes de Jerusalén, a los eunucos, a los kohanim, a todo el pueblo de la tierra, los que pasaron por entre las mitades del becerro, los pondré a ellos en mano de sus enemigos y en mano de los buscadores de pescuezo de ellos, y será la carroña de ellos para alimento, para el ave de los cielos y para la bestia de la tierra. A Tzidkiyahu, rey de Yehudá, y a sus jefes los pondré en mano de sus enemigos y en mano de los buscadores del pescuezo de ellos y en mano del ejército del rey de Babel, los que están subiendo contra ustedes. Heme aquí ordenando, pronunciamiento de Hashem, y los haré volver a ellos hacia esta ciudad y harán guerra contra ella y la capturarán y la incinerarán con fuego, y en las ciudades de Yehudá las pondré en solitario a causa de para que no haya habitante, con el propósito de que no haya habitante. Es una sentencia supremamente triste, casi que desesperanzadora. Pero ojo, aquí también debo decir algo que no hemos mencionado hasta el momento. Resulta que ya desde el reinado de Jehoiakim ya se había ido llevando Dios a su pueblo. Esto es algo que leí precisamente esta tarde, repasando cosas, porque claro, se llegó a decir y se comenta en el Talmud, por ejemplo, que la cautividad fue un signo de misericordia para los que eran practicantes de la justicia. Fíjate que esto es interesante. Eso no significa que eran justos y perfectos, pero eran personas que se habían guardado de este nivel de abominación, que también de alguna u otra forma, repito, por su actitud, por cualquier otra cosa, eran merecedores de una reprensión también. Pero se comenta entonces que la cautividad fue un signo de misericordia. Entonces ya desde el rey Jehoiakim, ya se habían ido llevando cautivos. Luego vino Jehoiakim y también se llevó otros cautivos. Entonces cuando ya quiso llegar a reinar, ya quedaba era lo peor. ¿Sabes? Ya quedaba ya toda la masa que Dios quiso guardar y que aún así les estaba reprendiendo, pero aún los guardó, ya estaban en Babilonia. Y lo que se quedó aquí de obstinado, de que seguían persistiendo en hacer el mal hasta el final, pues esos fueron los que recibieron esta gran